El tema de ahora será las expresiones algebraicas. Se conoce así a una combinación de letras, variables y números, coeficientes, relacionados por las operaciones de suma, resta, multiplicación, división y elevación de potencias. Por ejemplo, tenemos esta expresión algebraica 5x menos 3y más 8a. Ustedes pueden ver de que hay coeficientes antes de la variable. En el primer caso 5, en el segundo caso 3, en el tercer caso 8. Otro ejemplo es 10a elevado a la 5 más 4x entre 5. Vean que acá hay dos términos. Uno de los términos hay una división. En el tercer ejemplo de expresión algebraica tenemos menos 3m a la 6 más 9z elevado a la cuarta menos 15x. En este caso tenemos tres términos. Término algebraico. Es un sumando de una expresión algebraica y representa una cantidad, consta de coeficientes, bases y exponentes. Veamos el siguiente cuadro. Tenemos el término 12x al cuadrado. El coeficiente sería 12. Es de notar que si esto estuviera escrito de esta manera, el coeficiente sería 1. Por lo general no se pone ese 1, es decir, no se pone así. No se pone así. No se escribe así. Es decir, se escribe sin el coeficiente, ¿ya? Pero se entiende que hay un 1 ahí. Volviendo al ejercicio original, tenemos 12x cuadrado. En este caso, el coeficiente sería 12, la base sería x y la potencia o el exponente sería 2. Veamos el segundo ejemplo. Tenemos menos 7 séptimos a al cuadrado más b. Entonces, en este caso tenemos un número fraccionario negativo, que sería el coeficiente. Las bases serían a y b. Y los exponentes serían 1 y 2. Pero si lo hacemos en orden, sería 2 y 1. Porque la a está elevado al cuadrado. En el tercer ejemplo tenemos raíz cuadrada de 8. Raíz cuadrada de 8 m elevado a la menos 5. Ustedes pueden ver que ahora el coeficiente sería la raíz cuadrada de 8. Vean que es una cantidad siempre. Si ustedes sacan la raíz cuadrada de 8, les va a dar 2.8, más o menos aproximado. La base sería m y el exponente sería menos 5. Esto es clave a la hora de hacer operaciones con expresiones algebraicas. Luego tenemos algo que ya hemos visto que sería términos semejantes. Son aquellos que constan de bases iguales elevadas a las mismas potencias. Es decir, las bases tienen que ser iguales y también las potencias. Por ejemplo, tenemos 24x con 5x. Si ustedes pueden ver, acá no estamos viendo los coeficientes, sino que estamos viendo las bases y los exponentes. Como decíamos anteriormente, las bases tienen que ser iguales y con los exponentes también iguales. Entonces, en este caso, la base sería x y está elevado a la 1. Acá sería x y está elevado a la 1. Por tanto, son términos semejantes. Luego tenemos 6x cuadrado con menos 9x cuadrado. Recalco, no nos interesa el coeficiente, sino que la base y los exponentes. En este caso es x cuadrado y en el segundo también es x cuadrado, por tanto son términos semejantes. Por último tenemos menos 2az con 7 octavos az. Las bases son az, ambos están elevados a la potencia de 1 y por tanto son semejantes.
Reducción de términos semejantes. Para simplificar términos solo se puede con aquellos que sean semejantes y se debe de sumar o restar los coeficientes. Entonces, en pocas palabras nos está diciendo que si nosotros queremos simplificar una expresión algebraica, vamos a sumar o a restar de acuerdo al signo de la expresión aquellos que sean semejantes. ¿Qué quiere decir esto? Pues veamos el siguiente ejemplo. En este caso hay una suma. Entonces, lo que se va a hacer es simplemente, como vemos que es semejante, vamos a sumar los dos coeficientes que tenemos adelante. Entonces, nos va a quedar que es x cuadrado, los términos semejantes, por tanto, me va a quedar de esta manera. X cuadrado. Y luego realizamos, en este caso la suma nos va a dar 15 x cuadrado. Entonces, acá reducimos la expresión de dos términos en una sola, ya que ambos son términos semejantes. Veamos otro ejemplo. Tenemos esta expresión. Entonces, acá hay 1, 2, 3 términos. Veamos si son semejantes. A a la cuarta b, a la cuarta b y a la cuarta b. Por tanto, esto lo podemos reducir a las operaciones de los coeficientes, que sería menos 3, más 7, menos 5. Y la base seguiría siendo la misma. Sería de esta manera. A la cuarta. Haciendo las operaciones nos va a quedar menos 3, menos 5 me va a quedar menos 8, más 7 me va a quedar menos 1. Ustedes pueden visualizar que no vamos a poner ese 1. ¿Por qué? Porque se da entendido que está un 1 adelante. Y las bases no se hace ninguna operación. Observen el ejercicio. Veamos otro. Simplificar la expresión 4x menos 8y más 12z menos 35x más 10y menos 15z. Acá hay diferentes bases. Es decir, anteriormente veníamos trabajando con una misma base. Pero hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 términos. Repito, 1, 2, 3, 4, 5, 6 términos. Entonces, ponemos los 6 términos y empezamos a ver cuáles son semejantes. Entonces, podemos ver que la X es semejante a esta, por tanto, sería 4 menos 35 X. Veamos la Y. Tenemos, vamos a usar el signo más, ya que es más universal. Entonces tenemos Y acá y Y acá. Entonces nos va a quedar menos 8 más 10. La operación de la Y. Por último vemos que hay dos zetas. Entonces vamos a poner más 12 menos 15. Y eso sería Z. Vean que tendríamos varias bases que son diferentes. Entonces, al hacer las operaciones me va a quedar 4 menos 35, me va a quedar menos 31x. Ustedes pueden observar de que la potencia
perdón, el valor negativo es mucho mayor que el positivo, por eso nos queda negativo. Menos 8 más 10 me va a quedar más 2y. Y por último, 12 menos 15 me va a quedar menos 3z. Con ello, ocupando el concepto de términos semejantes, hemos reducido la expresión a 3 términos. Acá ya no podemos continuar porque las variables son diferentes. Observe el ejercicio y acá le dejo, según el libro, varios ejercicios sobre eso. Veamos otro concepto matemático. Valor numérico. Se obtiene al sustituir cada una de las bases con un valor determinado y realizando las operaciones indicadas. Ejemplo, determinar el valor numérico de la expresión x y cuadrado cuando x es igual a 2 y y es igual a 5. ¿En qué consiste esto? Consiste en, vamos a borrar esto para hacerlo, consiste en sustituir los valores que tengo acá en las variables de la expresión algebraica. Entonces, en este caso me está diciendo que es x sería 2, x sería 2, y 25, perdón, y sería 5. En este caso, como y es igual a 5 y está elevado al cuadrado, vamos a ponerlo de esta manera. Sería 5 elevado al cuadrado. Haciendo la operación me va a quedar 2 por 5 nos da 25. Y al realizar la multiplicación de 2 por 25 nos va a quedar 50 como respuesta. Una cosa que hay que respetar, yo no puedo multiplicar un valor por un valor que está ya sujeto a un exponente diferente de 1. No se puede, solo se podría hacer cuando el exponente sea 1. Si no, no se puede realizar. Entonces primero hacemos la operación del 5 al cuadrado y luego multiplicamos por 2. Tenemos otro ejemplo. Tenemos la expresión 1 menos 2x más 3x al cuadrado menos 4x al cubo. Cuando x vale 4. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta expresión? Pues 1 menos 2 multiplicado por 4, que es el valor que tiene la x, más 3 multiplicado por 4, solo que ahora elevado al cuadrado, luego menos 4 nos va a quedar 4 elevado al cubo, y ahí operamos. En este caso teníamos 1, 2, 3, 4 términos. 1, 2, 3, 4 términos. Entonces hagamos las operaciones. Nos va a quedar 1, hoy 2 por 4 me va a quedar menos 8, luego más 3, multiplicando 4 por 4 me va a dar 16, menos 4, multiplicando 4 por 4
16 por 4, 64. Nos quedaría así. Hoy terminamos de hacer las últimas operaciones. Va a quedar 1 menos 8, 16 por 3 nos va a quedar más 48 menos 64 por 3 nos va a dar 128, 236. 236 negativo. Entonces esto, cuando ya lo realizamos, las operaciones de suma y resta nos va a quedar 1 menos 8 me va a dar menos 9, 48 menos 9 me va a dar 39 positivo y al restarlo nos va a quedar menos 197. Al haber hecho todas estas operaciones nos va a quedar 197. Se complica un poco esta parte, ya que la expresión ya lleva un medio de x menos un tercio de y más un cuarto de xy y nos queda x es igual a 4, y igual a 6. Entonces, en este caso, vamos a sustituir los valores que nos dicen que valen la x y la y. Nos va a quedar 1 y 2 multiplicado por x vale 4 menos un cuarto, o sería un tercio, perdón, un tercio multiplicado por y, que en este caso vale 6, más un cuarto multiplicando tanto x por y. Por tanto, tendríamos 4, que es el valor de x, por y, que es 6. Al realizar las operaciones de multiplicación me va a quedar 4 medios menos 6 tercios más 1 por 4, 4 por 6, 24 cuartos. 24 cuartos. Ahora, simplificando, mitad de 4, 2, mitad de 2, 1. Entonces nos va a quedar 2 menos tercera de 6, 2, tercera de 3, 1. Va a quedar menos 2 más 24 entre 4 nos va a dar 6. Entonces los primeros dos se eliminan, 2 menos 2 nos da 0. La respuesta va a ser 6. Observen lo que hicimos. Un momento. Luego de esto, tenemos una serie de ejercicios donde usted puede sustituir el valor de m, el valor de n y el y en los literales que tengo acá, que son las que tenemos en el libro. Pasemos a algo bien importante. Clasificación de expresiones algebraicas. Monomio, un solo término. Vean,
Cuando esto es importante y lo vimos al principio del curso. ¿Por qué es importante? Porque por ejemplo, cuando tenemos uno o cualquier otro valor o un medio o un medio, este es un monomio, aunque es una constante, ¿ya? Si tuviéramos una expresión logaritmo natural de x, este es un monomio. ¿Cómo que lo tuviéramos así? Logaritmo natural de x más 1. El paréntesis, lo que está dentro del paréntesis se llama el argumento del logaritmo natural. Es decir, no puede estar divorciado solo poner el logaritmo natural. Tiene que llevar una relación con el argumento, ya sea que sea sencillo, ya que sea un valor numérico o una expresión algebraica. Otro monomio puede ser simplemente logaritmo de x. Eso es un solo término. Un solo término. También es un solo término cuando hay una potencia y es una expresión algebraica. Por ejemplo, si tuviéramos x menos 1, dentro del paréntesis hay dos términos, pero ¿qué lo hace ser un solo término? La potencia en este caso. ¿Ya? La potencia en este caso es un solo término. Veamos dos términos. Ejemplos de dos términos. Por ejemplo, 2x más 4. Tenemos dos términos. Vean este ejemplo. Logaritmo de x más 1. Vean la diferencia de esto con esto. Acá el argumento del logaritmo natural es x. Y al resolver el logaritmo natural de x le tenemos que sumar 1. Por tanto, son dos términos. Es decir, que es un binomio. Si nosotros tenemos este mismo término, pero en este caso tenemos una diferencia, tendríamos dos términos. El primero sería este y el 5 sería el siguiente término. ¿Ya? Sigamos. Trinomio o tres términos. En este caso, un trinomio es como tener 3x más 5y menos 3. Ese sería un trinomio. O poner logaritmo de x más 2y menos 3. Aquí es un trinomio. El primer término sería el logaritmo de x, el segundo 2y y el tercero menos 3, que es la constante. Veamos uno polinomio cuando hay 4 o más términos. Puede ser 2x más 5xy menos 3y más 7z. Acá tenemos 4 términos. Entonces acá la teoría nos dice que 4 o más términos se llaman polinomios. Pero de hecho en la teoría general, tanto un monomio como un binomio como un trinomio pasan a ser polinomios.
Veamos ahora las operaciones básicas, suma y resta de polinomios. Solo se pueden sumar y restar términos semejantes. Entonces, vean que el concepto que vimos anteriormente es importante cuando realizamos sumas y restas de polinomios. Entonces, tenemos sumar el polinomio 4x cubo más 6x cuadrado más 7x cubo más 2x cuadrado. Entonces, cuando vamos a resolver esta expresión algebraica, tenemos que visualizar cuáles son los términos semejantes. Por tanto, ustedes pueden observar que x cubo está acá y está acá, no hay otro. Por tanto, vamos a sumar los coeficientes y vamos a poner x cubo. X cubo. Hoy vamos a sumar el otro término semejante que es x cuadrado. Entonces, más 6 más 2, 6 más 2, x cuadrado. Entonces, realizando las operaciones de los paréntesis, 4 más 7 nos va a dar 11x al cubo, x al cubo, y en el segundo paréntesis nos va a dar 6 más 2, 8x cuadrado. X cuadrado. Y así hemos resuelto las sumas y restas de las expresiones algebraicas, aunque acá todas son sumas. ¿Ya? Todas son sumas. Veamos el segundo ejemplo. En el segundo ejemplo, haremos desaparecer los paréntesis. Entonces, nos va a quedar de la siguiente manera. Nos quedaría 5 a cubo. Bueno, primero voy a copiar esto. Entonces, eliminaremos los paréntesis. La teoría nos dice que siempre tenemos que eliminar los paréntesis, los signos de agrupación. En este caso nos quedaría 5 a cubo más 8z menos 15c. Aquí hay una operación de multiplicación de signos. Nos va a quedar menos por más, nos va a dar menos 20 a cubo b. Acá nos faltaba poner la b. Nos faltó ponerle la b. Luego, menos por más nos va a dar menos, nos va a dar menos 18z. Vean que cambia los signos. Y menos por menos me va a dar más. Entonces me va a quedar más 9z. Ya que tenemos eliminados los signos de agrupación,
empezamos a visualizar cuáles son semejantes. Y ustedes pueden ver de que son semejantes a cubo con este a cubo que tenemos acá, que es a cubo B. Entonces, vamos a sumar, perdón, vamos a 5 le vamos a restar 30. Entonces, nos va a quedar a cubo B. A cubo B. Luego, vamos a ver cuáles otros son semejantes. La Z es semejante a esto, entonces nos va a quedar más 8 menos 18. Z. Z. Sigamos. El 15 es semejante al último término. Entonces, más menos 15 más 9, C. Entonces, haciendo las operaciones de los paréntesis, me va a quedar 5 menos 30, me va a dar menos 25. Luego, 8 menos 18 me va a dar menos 10, Z en este caso. Y por último, menos 15 más 9 me va a dar menos 6, C. Y esta sería la respuesta a esta resta de polinomios. Observen la solución. Veamos otro ejemplo. Nos piden, vamos a borrar esta parte de acá para hacerlo. Dice, restar 5y cubo menos 4y cuadrado más 3 de 2y cubo menos 6y cuadrado más x menos 2. Entonces, el minuendo es 2y cubo menos 6y cuadrado más x menos 2. Entonces, el sustraendo se le coloca el signo menos. Entonces, básicamente, nos quedaría de esta manera. Tenemos inicialmente esto y le vamos a restar restar de esto nos va a quedar con signo negativo todo. Por tanto, vamos a restarle un paréntesis, ¿ya? Y nos va a quedar así, menos, como teníamos acá. Luego, permítame, luego vamos a poner esta expresión. Acordémonos que los primeros términos estamos tratando de restarle 5y cubo menos 4y cuadrado más 3. ¿Ya? Entonces, lo que tenemos que ir es eliminar el paréntesis. Entonces, ponemos que esto es igual. Voy a bajar estos ejercicios. Nos quedaría esta expresión que no la vamos a tocar. La vamos a tocar. Lo que vamos a hacer es desaparecer el paréntesis y nos va a quedar menos 5 y cubo. Porque menos por más da menos. Y cubo. Luego, menos por menos da más. Va a dar más 4
y cuadrado. Y cuadrado. Y por último, menos por más da menos, nos va a dar menos 3. Luego de eso, vamos a ver términos semejantes, porque ya no existe ningún signo de agrupación. Observemos que tanto el 2 como el menos 5 son términos semejantes. Entonces ponemos 2 menos 5, YQ. YQ. Luego, el y cuadrado tiene semejantes, por tanto vamos a poner menos 6 más 4, y cuadrado. Siguiendo, ustedes pueden ver que existe una X, pero no hay una X. Por tanto, simplemente nos queda así. Y de los valores, menos 2, menos 3, nos va a dar menos 5 negativo. Luego hacemos las operaciones de los paréntesis. 2 menos 5 me va a quedar menos 3, y cubo. Y cubo. Luego, menos 6 más 4 me va a quedar menos 2, y cuadrado. Y cuadrado. Y por último, copiamos el x y el menos 5. Y esta sería la respuesta de restar esa expresión algebraica de la segunda expresión algebraica. Acá ya no se puede hacer ninguna operación porque no son términos semejantes. Entonces, para ello hay que realizar los ejercicios que tenemos del libro de la teoría que acabamos de ver. Llega al final esta clase.